few songs. I invite you to sing with me so we can test the sound system, okay? Silence, please. Silence. Shh. Listen, an important announcement. We have to test the sound system, so we all have to sing together. Okay? Please sit down. Sit down, get up, leave the stairways clear. Leave the pathways clear and sit down. Make silence. Shh. We will practice, but we have to test the sound system. We don't have much sound for the instruments back here. We can't hear them. Y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien tu gloria, para que anuncien tu gloria. Sign upon them, and I will send them to the distant nations to announce my glory, to announce my glory. Y traerá
sacerdotes que anuncien mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Let us pray. Blessed are you, Lord, holy God, our Father, eternal King, who in your infinite love has chosen us before the foundation of the world, that we should be holy and blameless in love. We give you thanks for this meeting, where today you convoke us to listen to you. Look with kindness upon our assembly, and send on all of us your Spirit. May he come to our help so that we can listen to your voice, be converted, and do your will. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, the eternal Kyrios, who with you and the Holy Spirit lives and reigns, one God, forever and ever. Amen. O Lord. Good afternoon. Welcome to everybody. First of all, I would like to thank Archbishop Chaput for being here with us. Then we want to welcome Kiko and Father Mario. Carmen is following this meeting streaming on the computer, but she could not come because still she is recuperating and she's sick. But she's with us and she's praying for us. We give an applause for Carmen. I would like just to present some of those who are present here. There are with us tonight here 5 cardinals. There is Cardinal Rilko, who is the prefect of the Pontifical Council for the Laity. Cardinal O'Malley
who is in the council working with the Holy Father, and also he has also opened a seminary Redemptoris Mater. Here there are some of his seminaria. Where are they? Then there is Cardinal McCarrick from Washington, who was the first to open a Redemptoris Mater in the United States, in Newark, and then in Washington. Then there is Cardinal Jean-Pierre Coutva, Arcivescovo di Abidjan from Ivory Coast. And Cardinal Andrew John So-Young, Archbishop of Seoul, who has also opened a Redemptoris Mater. I would like, if some of the cardinals want to say a word, Cardinal O'Malley, if you want to say a word. Good afternoon, everyone. Muy buenas tardes a todos. First of all, I want to congratulate my dear brother, Archbishop Charles Chaput, and the people of Philadelphia for all of their wonderful work in preparing for the visit of our Holy Father. Thank you very much. It was a great service to our country and to the church throughout the world. And all of us are delighted that Kiko once again brings us together with so many young people in such great numbers to be able to always continue the celebration, whether it be World Youth Day or a papal visit or whatever. There's always one more day of joy and celebration thanks to Kiko, and brings us together. I think all of you heard the Holy Father speak so often about how important our young people are, that the Lord has a very special love for all of you. And we hope that you're discovering in your own hearts how much the Lord loves you. In the Gospel, when the rich young man is invited to follow Jesus, he asks the Lord what he had to do to be happy, to be saved. And Jesus said, follow the commandments. And he said, I've always done that, and that's wonderful. But when Jesus said, you know, there's one thing lacking. You have to be able to take your money, give it to the poor, and then come and follow me. And that young man went away. The Gospel said he went away sad. But one of the Gospels has a very interesting phrase. I think it's Mark, who said, Jesus looked at that young man with love. And I'm sure that if that young man had realized how much the Lord loved him, he would have given all of his money away gladly and followed the Lord. And so our hope is that all of you young people will suspect how much the Lord loves you, because that is what will give you the strength to say yes, and to leave everything behind, and leave the sadness behind, and follow Jesus Christ. God bless all of you. Thank you for being here today. If Cardinal Rilko, Cardinal McCarrick want to say a word, or the other cardinals want to say a word, Your Eminence, please.
used to be able to do this by myself, but at 85 I need somebody to help me. Quisiera empezar en español porque cuando el Monseñor O'Malley habló en español, oí una gran... Así oí, solamente para subrayar lo que dijo su eminencia, el Cardinal O'Malley, que es entre los mejores que tenemos aquí en los Estados Unidos. Un gran cardenal. Como todos nosotros no somos grandes cardenales, por supuesto. No hay que decir. Let me just say a word. When Kiko comes, it is the crowning of all the times we get together. When we have World Youth Day, when we have special celebrations, when the family comes together, this great family of the Neo-Catechumenal Way, when the family comes together and Kiko comes and speaks and calls people to come and they hear and listen and come, what a tremendous moment that is in the life of the Church. And that is what I see now, as I see all of you here, because you are here, as Cardinal O'Malley said, you are here to listen to the word of the Lord. And the Lord will say many things to you, but to many of you he will say, come, come. He's already said, look all these fellows in black and white, or white and black. They have heard the Lord say, come, and they are coming. They are on the journey. Many of you, listen to him. He's going to say, come. He's going to say, come. To you, to some of these beautiful young ladies who are here, he's going to say, come. To all of you here, he's going to say, come. And the only answer is, here I am, right? I'm coming. And so, with the help of God, you can answer this great invitation of the Lord Jesus. He needs saints. He needs great families. We know that. The Holy Father was so clear about that. But he needs also people who will say, I will make you my family in a special way, Lord. My family will be my parish. My family will be my monastery. My family will be my community. My family will be wherever you send me. And that is what the Lord wants to hear. He wants to hear you say, yes, Lord. Yes, Lord, I am here. Pray for us all, priests and bishops and cardinals, that we may always say yes. And we pray for you in a special way, that tonight above all, you will say yes to Lord Jesus. God bless you all. Thank you. Cardinal Correa, want to say a word? Cardinal from Abidjan, want to say a word? You want to greet the people? Vous Vorrei parlare in francese, una piccola parola. In francese, Quelle merveille! What a wonder! Quelle merveille de voir une si grande foule réunie à ce lieu! How wonderful is to see such a big crowd for the Lord. À un moment où le monde ne croit plus à l'existence de Dieu, où l'on veut faire mourir Dieu parmi les hommes.
Je vais essayer. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est marvelous thing. C'est merveilleux. Parce It's que wonderful. une présence aussi forte montre que Dieu a encore sa place dans le monde. Que celui qui quitte le monde, alors que le monde veut le faire mourir. Alors, your presence here is going to save the world when the world does not want it. Aujourd'hui, l'on ne croit plus à la famille. Today we don't believe any longer in the family. Votre présence aussi massive ici montre que la famille, telle qu'elle est comprise par l'Église, Alors, your presence here, so numerous, is showing that the family today, oui, cette famille a encore sa place dans le monde. has its own place in the world today. La famille est le lieu où la vie naît, où la vie est protégée, The où family- la vie est soignée, où la vie est partagée. Alors, the family is the place where life is born, where life grows, and when life is protected and there is a shared. Je ne vais pas être plus long. Je voudrais demander seulement à Dieu de faire descendre sur vous d'abondantes grâces afin que vivent nos familles chrétiennes. Alors, I ask God to send upon you all His graces so that today the family may live in this world again. Bon rassemblement à tous. We would like to greet the bishop who are present. There is Archbishop Thomas Wensky from Miami who has opened a Redentoris Mater. They are also here, some of them. Then there is Archbishop Aquila from Denver. I don't see him. Then there is Bishop Thomas from Toledo. Bishop Pepe from Las Vegas. Bishop Caggiano from Bridgeport, who has opened a Redentoris Mater. Bishop Murray from Youngstown. I don't see. And then there is Bishop Kotzens, Auxiliary Bishop of St. Paul. Welcome. Bishop Senior, who is the Auxiliary Bishop of Philadelphia, Director of the Diocese Center. Welcome. And then Bishop McIntyre, Auxiliary Bishop from Philadelphia, is not here. Peter Baldacchino, Monsignor Peter Baldacchino. Bishop Wong from Orange County, Auxiliary Bishop. Archbishop Apuron from Guam. Archbishop Kizito from Luanga, Uganda. Archbishop Ngumbi from Kindu. Welcome, welcome. Bishop from Kaohsiung, Taiwan. Welcome. Bishop Zimitrovich from Ukraine. Welcome.
I don't know if there is some Bishop Garcia Blay from Puerto Rico. I don't know if I did introduce someone. Yeah, who? From Honduras. Welcome. Monsignor Sullivan from Philadelphia. Welcome. From Vietnam. From Vietnam. Saigon, from Saigon. Welcome. Bienvenido. Welcome. From Madagascar, the Bishop, former Bishop Brown from Madagascar, who opened a seminary too. Now I would like briefly to introduce the assembly to the people here, the people who have come from, there is a representation from many parts of the world. There is a group from Australia. Where are they? Stand up and raise your hands. Echo. With the kangaroo. Then there are from Africa, from Congo, Rwanda and Tanzania. Where are they? Stand up and raise your hands. Where are they? Welcome. Then there is a group from Europe, from Albania, from Finland. Stand up and raise your hands and make some noise. Then from Ireland, from Czechoslovakia. Ireland, welcome. Czechoslovakia. From Ukraine. From welcome. From Great Britain. Welcome. Bienvenidos. From Poland, a group of 50 people from Poland. Welcome. From Spain, there is a group of... Welcome. Bienvenidos. Bienvenidos. From Italy, there is a group from Italy. Welcome. Bienvenidos. Benvenuti. From Asia, there is some people from Korea, from India, from welcome, from the Philippines, and there is a group of 20 brothers and sisters from China. There were many more who wanted to come, but they made, as an act of faith, paid their tickets even without the visa. But there was but they only 20 got the visa and are here. President from China. From the Americas, from Honduras, there is a group. From Venezuela, welcome. Venezuela. From the Antilles, from the Dutch Antilles, welcome. From Uruguay, there is a representation. From Belize, there is a group from Belize, welcome from Belize. From Bermuda, there is a group from Bermuda, I don't see. From Ecuador, welcome. From Bolivia, welcome, bienvenidos, bienvenidos. From Chile, welcome, bienvenidos. From Argentina, bienvenidos. From Nicaragua, bienvenidos. From Panamá, welcome, bienvenidos.
from Peru. Bienvenidos, welcome. From Costa Rica. Bienvenidos, welcome. From Puerto Rico. Ahí están. Bienvenidos, welcome. From Mexico, 300 people from Mexico. Bienvenidos. 400 people from Brazil. Bienvenidos. 2,000 people from the Dominican Republic. Bienvenidos, welcome. Welcome. Then, from the United States, there is some brothers from Arkansas, from Hawaii. Welcome. From Missouri, from Ohio. Where are they? Welcome. From Turks and Caicos Islands. Welcome. From Indiana. Where are they? Echo there. Welcome. From Michigan. Welcome. From Guam. Eccoli là. There you are. From Oregon and Montana. Welcome. From Wisconsin. Where are they? Welcome. From Louisiana. Welcome, bienvenidos. From Minnesota. Welcome, bienvenidos. From Arizona, 250. Bienvenidos, welcome. From Virginia, 250 brothers. Welcome. From Connecticut, 300 people. Welcome, bienvenidos. From New Mexico, 300 people. Allá. Bienvenido, welcome. From Pennsylvania, 300 people. Welcome, bienvenidos. From New York, 500 people. From Florida, 550 people. Welcome. From Georgia and the Carolinas, 600 people. Welcome. From Washington and Maryland, 600 people. Bienvenidos. Welcome. From Colorado, Wyoming and Utah, 800 people. Bienvenidos, welcome. From Massachusetts, 800 people. Welcome. 1,200 people from Illinois. Welcome. 1,400 people from California. Welcome. Bienvenidos. Welcome. 3,000 people from Texas. Welcome, bienvenidos.
but not least 800 people from Canada. Welcome, bienvenue. Bienvenue. Welcome. I hope not to forget anybody. If someone was forgotten, raise your hands. Prego. E questo microfono? Toccate, sì, Bien, hermanos, yo hablaré en español. Tenéis todos la traducción simultánea. Tenemos 7 lenguas. Tenemos... ¿Qué se traduce, Giuseppe? O sea, tenemos la traducción en italiano, en inglés, en español, en portugués, en francés, en polaco y en chinés. Todas estas lenguas, todos tienen la translation. Los chinos también. Muy bien. Bueno, hermanos, yo estoy contento de que Dios me dé la oportunidad de poder anunciar su nombre, de poder anunciaros el querigma. Vamos a hacer nuestro encuentro no será muy largo, espero no hablar demasiado. Y este es un encuentro vocacional. Hemos venido a llamar, a dar ocasión a que el Señor os llame. Hay muchos jóvenes que están deseando estos encuentros para que sientan que Jesús les dice: tú ven y sígueme. O sea, que no es una iniciativa suya, sino que es una iniciativa del Señor. Como a Mateo, que estaba en los impuestos, le dijo: sígueme. Aquí hoy va a decir el Señor a muchos de vosotros: sígueme. Vamos a pedir jóvenes para el seminario. Vamos a pedir también chicas para el monasterio de clausura o para la misión, y familias, sobre todo familias, porque vamos a reevangelizar. El Señor nos está diciendo que tenemos que ir al Asia, sobre todo a China, y es muy importante el que Dios suscite entre vosotros apóstoles y evangelizadores para el mundo. Pero yo empiezo siempre haciendo un canto que es un poco la munición ambiental a nuestro encuentro. Este canto lo hice del profeta Isaías. ¿Se oye bien? ¿Se oye? ¿Se oye bien? Por allá arriba dicen que regular. Ánimo, chicos, ánimo. Bueno. Este canto, esta palabra del profeta Isaías, que se calcula que ha sido escrita 400 años antes que viniera nuestro Señor Jesucristo, dice así: I come to gather all the nations. Yo vengo a reunir a todas las naciones. Aquí estamos tantas naciones. Bien, translation. ¿Se entiende bien? Los ingleses, ¿entendéis el español? Yo vengo a reunir a todas las naciones. Vendrán y verán mi gloria.
Esperemos que en este encuentro se aparezca la gloria de nuestro Señor en la resurrección de su Hijo Jesucristo, hecho aquí presente para todos. Verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria. Yo aquí he enviado a algunos itinerantes, pobrecitos, que no sabían nada, como pobres, fueron enviados a esta nación, como fueron enviados a Polonia, han sido enviados a tantas naciones. Y dice, y traerán a vuestros hermanos, de esas naciones traerán a muchos hermanos, y los traerán como una oblación al Señor. Somos hoy una oblación al Señor, una alabanza a Dios. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Esto se va a cumplir aquí. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí. Imaginaros vosotros, hermanos, que Dios nos dice, tenéis que ir a China a anunciar el Evangelio. ¿Sabéis cuántos millones? 1.400 millones de gente que no conoce todavía a Jesucristo. Están bajo un régimen comunista, donde se les enseña en las escuelas el ateísmo. Yo por eso, cuando he estado hace poco en Shanghái, hicimos una parroquia cercana a la Expo de Shanghái, que era primero un almacén, como estaba muy cerquita de la Expo, la han rehabilitado, y un párroco que había conocido las pinturas que yo hice en la Catedral de Madrid, me llamó, me escribió una carta, si yo podía hacer un gran fresco con pan de oro, un mural un poco como este, grande al fondo de la iglesia, que fue financiado por el Partido Comunista, que pidieron primero mi currículum, etc. Y estuvimos allí y hemos hecho una obra. Si vais a Shanghái, es la parroquia de San Francisco Javier. Después pasamos a Pekín y nos recibió el arzobispo de Pekín. ¿Y sabéis lo que me dijo? Que yo era bienvenido porque tenían absoluta necesidad de un recatecumenado. Se han dado cuenta que el catecumenado que habían hecho en China no era suficiente, estaba mal hecho. La gente se marchaba después, volvía al paganismo. Necesitaban y lo llamó así, un recatecumenado, recatequizar de nuevo. Y por eso nos ofrecía las parroquias. Pero nosotros no tenemos fuerzas para poder tantas cantidades. Por eso yo dije, sería necesario suscitar 20.000 sacerdotes para China. Y estamos en ello. Estamos abriendo en los diferentes seminarios grupos de jóvenes que van a ir a China, y vamos a hacer con un periodo más corto de preparación para llegar a tiempo en este momento. Por eso yo voy a pedir aquí jóvenes para China. Para China. Esperemos que Dios llama tú, ven conmigo, vamos a China, etcétera. Será una cosa impresionante y muy importante. También tenemos ya muchas comunidades. Nosotros, cuando estuvimos en Pekín, voy a decir cómo empezó lo de China. Entonces tenemos un seminario en Macerata, que es la patria de Matteo Ricci, jesuita, donde nació Matteo Ricci, y hicimos un seminario, que lo quería el obispo, dedicado a Matteo Ricci para la China. Después abrimos otro seminario a Taiwán, está aquí el obispo de Kaohsiung, donde está el seminario para la China. Entonces, pero el problema es que hace unos años en China la iglesia estaba perseguida, existe una iglesia clandestina, y como no tienen sacerdotes, nos pidieron a nosotros y a una chica que supiera chinés, que estaba en Taiwán, las familias en misión y tienen chicas que ayudan a las familias en la misión, que pudiera ir a China a enseñar el español, porque querían mandar de la iglesia clandestina algunos seminaristas, algunos seminarios de Sudamérica, para formarles, porque tenían el problema de la formación. Entonces a una chica de Alicante la enviamos,
Y nos cuenta la chica que la metieron en un tren largo, llegaron a una ciudad pequeña y tal, y la metieron en una habitación y allí pues estuvo de un té, y en la mañana cuando se levantó, mejor ahora, cuando la despertaron, abrió una puerta y estaba una habitación llena de chinos, todos de rodillas, rezando el rosario. Después entró un cura y en la pared había un icono y allí hizo de espaldas la misa. Y después, siempre de rodillas, terminada la misa, pues hicieron otro rosario de acción de gracias. Decía que la chica que ella dolían ya las rodillas. Para que veáis cómo era en China hace unos años, la iglesia clandestina, los católicos. Bien, el caso es que después esta chica preguntó, ¿y estos cómo han entrado aquí? Dice, ven, abrieron un armario y había un corredor. Y pasó por el corredor y llegaron a otra casa. Y en la otra casa había otro armario con otro corredor y así estaba todo colegado, ¿entendéis? Bien, lo más importante de esto es que esta chica se quedaron tan impresionados de su fe, del camino neocatecumenal, de cómo hablaba de Jesucristo. Ellos que tenían muy poca formación, que entonces nos pidieron los responsables de la iglesia clandestina de Manchuria y de Pekín si podían tener un encuentro conmigo, con los responsables del camino neocatecumenal, conmigo, con Mario y con Carmen, y fuimos a Pekín. Y yo nada más llegar a una ciudad, cuando llego a una ciudad nueva, yo dije que lo primero que quería era hacer un exorcismo, hago una bendición y un exorcismo, expulsando los demonios de aquella ciudad. Y digo, hay un sitio alto, grande, sí, la antena de la televisión de Beijing, de Pekín, que tiene casi 400 metros. Y yo iba con el responsable del seminario de la China de Taiwán, los responsables de China, itinerantes, el rector también del seminario de Macerata, éramos un grupo. Subimos en el ascensor hasta arriba y allí pues yo dije, ¿dónde está el desierto de Gobi? Para mandar los demonios al desierto de Gobi. Y, pues está en este lado. Y ahí nos pusimos mirando hacia el desierto de Gobi. Y entonces yo les dije a todos ellos, extender el dedo, vamos a hacer una imprecación en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a los demonios de esta ciudad, de esta nación, comunista, atea, etcétera, ¿no? Y que ha habido tantos sufrimientos con la revolución cultural y con tantas cosas, campos de concentración, etcétera. Y extendemos el dedo y empiezo a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, demonio, sal de esta ciudad, etcétera. Comienzo a hacer la imprecación y Carmen me dice, basta, Kiko, llama al Espíritu Santo. Nos dio una señal el Señor. Entonces yo digo, poned las manos así, digo, ven, Espíritu Santo. Y en ese momento apareció una paloma blanca sobre nosotros. En el mismo momento que dije, ven, Espíritu Santo, dio una vuelta en medio de nosotros, desapareció, volvió otra vez y 3 veces le dimos un aplauso. Y en este signo que nos dio el Señor, porque dice el Señor que los apóstoles tienen que hacer señales y prodigios. Los prodigios es la conversión y las señales que Dios hace a nuestro favor. Fue una señal porque teníamos un encuentro por la tarde con los responsables de toda la iglesia de China. Y tuvimos un encuentro tan maravilloso, teníamos el mismo espíritu. Imaginaros vosotros que estos sacerdotes que están perseguidos y que no pueden dormir, que tienen que dormir en diferentes sitios, porque en China se permite la religión, o sea, pero lo tiene que conocer el Estado, quiénes son, dónde están, pero esta es una iglesia escondida, clandestina, bien dotada. Y tuvimos un encuentro tan maravilloso, donde se vio presente el Espíritu Santo, que estos sacerdotes, que tienen comunidades todas escondidas, clandestinas, pusieron sus comunidades en nuestras manos, para que hiciéramos catequesis del camino neocatecumenal en la iglesia clandestina. Y así hemos hecho catequesis a todas esas comunidades. Después también nos pidieron la iglesia oficial, y tenemos entonces comunidades en la iglesia oficial y en la iglesia clandestina en estos momentos en China. O sea, hay un momento de Kairos muy importante. ¿Por qué Dios quiere que nosotros vayamos a evangelizar en China? También en Vietnam, estoy contentísimo, están aquellos 3 obispos del Vietnam, también estamos en Laos, también en Camboya, también en Mongolia.
o sea, que Dios está en esto, porque el Papa Juan Pablo II dijo que el primer milenio la Iglesia evangelizó Europa, el segundo milenio la Iglesia ha evangelizado América y África, el tercer milenio tiene que evangelizar Asia, porque el Asia está por evangelizar. Imaginaros, la India tiene 1.000 millones, 1.300 millones, y apenas la Iglesia es nada, es una cosa pequeñísima, comparado con 1.000 millones de indios en la India. Y no te digo la China, y no te digo, o sea, toda la Asia nos está esperando. Bien, hermanos, pues, entonces, ahora, esto como munición a este encuentro, yo intentaré anunciar el querigma y espero que el Señor se haga presente y podamos, y llame a muchos jóvenes para que den su vida. No hay cosa más grande en este mundo que, dice San Pablo, que hemos sido creados por Dios en Jesucristo para aquellas buenas obras que Dios había predestinado que realizásemos. O sea que todos nosotros, Dios nos ha predestinado, antes de nacer nosotros ya Dios nos había destinado para una buena obra. ¿Y cuál es esa buena obra? No hay buena obra mayor que juntamente con nuestro Señor Jesucristo salvar a los hombres del infierno y de la muerte, llevarle la salvación, darle la vida eterna. O sea, esta la obra, colaborar con Cristo a esta obra, es algo que no nos merecemos ninguno, ni yo tampoco. Bien, pues vamos ahora espero que Dios llame aquí muchos, se realice esta palabra del profeta Isaías, esta palabra se cumpla en medio de nosotros. Lo cantamos en español. Yo vengo a reunir a todas las naciones, vendrán y verán mi gloria, vendrán y verán mi gloria. Pondré en ellos una señal y los enviaré a las naciones más lejanas para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. Gloria, 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 gloria. Y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones como oblación al Señor, como un dono para el Señor. Y de entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anunciarán mi gloria, sacerdotes que anunciarán mi gloria. Gloria,
Antes que nada, quisiera daros una buena noticia a todos, una noticia sorprendente que tiene relación con el Papa. Hemos recibido una carta, están aquí muchos hermanos de la República Dominicana. Pues nos ha mandado una carta el equipo itinerante responsable de la República Dominicana, en Santo Domingo, el Padre Alonso, porque ha habido un acontecimiento, dice así: desde hace unos días teníamos en mente el propósito de comunicaros un acontecimiento de suma importancia para nuestra Iglesia Dominicana, algo que nos ha consolado y nos ha alegrado profundamente. Os narramos los hechos, tal como han sucedido. El día 23 de junio, este junio último, estando nosotros en una plena convivencia de itinerantes, se nos presentó de improviso el arzobispo de Santo Domingo, de Santiago de los Caballeros, Monseñor Ramón de la Rosa. Venía expresamente desde Santiago de los Caballeros, en medio de un aguacero imponente, a comunicarnos de viva voz lo siguiente: allá hay 300 kilómetros, hay una lluvia torrencial, y se presentó de pronto en la convivencia de itinerantes y dijo: hace poco hemos celebrado la visita al Límina de todos los obispos dominicanos. El Santo Padre nos ha recibido cambiando un poco el protocolo. Antes nos recibía uno a uno durante un cuarto de hora y después nos reunía a todos y nos hacía un mensaje común. Esta vez ha cambiado el protocolo, recibiéndonos a todos juntos y departiendo paternalmente, hablando con nosotros durante más de hora y media. El motivo de mi presencia aquí y de este obispo es que os quiero narrar con detalle algo muy importante que ha dicho el Papa en esta audiencia. Porque cuando estábamos hablando, el Monseñor Fausto, un obispo, habló de la existencia de un solo seminario en toda la isla, interdiocesano, pero que había dos seminarios Redentoris Mater, uno en Santo Domingo y otro en Santiago de los Caballeros. Dijo el Papa que quería hablar del camino neocatecumenal. Lo que estaba diciendo me pareció tan trascendental que en ese momento saqué mi cuaderno de notas y he escrito lo que ha dicho. Y centró su discurso en 7 puntos. El Papa Juan Francisco. Primer punto. Esto es el primer punto, madre mía. Dice: de Kiko Argüello se han dicho y se pueden decir muchas cosas, pero de lo que no hay duda es que es un santo. Es un decir, es una cosa así analógica, pero es muy interesante que haya dicho esto. Yo soy un pecador como todos, y ya sabéis que los santos se canonizan después de muertos. Se tiene que demostrar que tenían la virtud en grado heroico, y para ello tienen que un proceso larguísimo con un abogado del diablo, y no basta eso. Una vez que se ha demostrado que tenía la virtud en grado heroico, tiene que hacer un milagro, porque tiene que demostrar que está vivo en el cielo, etcétera. Y todo eso no es. Pero es una forma de hablar que quiere decir mucho. El Papa ya ha dicho esto. Primer punto. Segundo punto. El camino neocatecumenal es cosa del Espíritu Santo en la Iglesia. Por eso les exhorto vivamente a que sostengan, alienten y den seguimiento este proceso de iniciación cristiana. Cuarto punto. Valoro muy positivamente la dimensión misionera de las familias y de las comunidades. Pensar que este año he enviado más de 100 familias a países donde no existe o es escasa la presencia de la Iglesia. Quinto punto. Sobre el seminario Redentoris Mater os digo lo siguiente. ¿Qué sería de la diócesis de Roma sin el Redentoris Mater?
He ordenado este año 16 sacerdotes y 13 eran del camino neocatecumenal. Solamente uno del seminario diocesano y 13 de nuestro seminario. Eso es lo que piensa de los seminarios Redentores Mater, que no solamente sirven para la nueva evangelización, sino también para sostener las diócesis que les faltan vocaciones. Ese es el quinto punto. El sexto punto. El camino neocatecumenal ha restaurado en la Iglesia la vigilia pascual, la noche de la Pascua. Que es el centro, dice el Papa, de la vida cristiana. Y añade este obispo, Monseñor de la Rosa, yo soy testigo personalmente de ello, porque desde el año 1994 celebro la vigilia pascual durante toda la noche con las comunidades. ¿Están ocupados, chicos? ¿Están ocupados? Sí. Séptimo punto, el camino catecumenal es el que mejor conoce y sabe de actuar la iniciación cristiana en la Iglesia. Por eso consulten y si es preciso corrijan a los catequistas y a las comunidades, porque corregir es amar, pero corríjanlo con los estatutos en la mano. 7 puntos. Podéis imaginar. Es impresionante, dice que gracias al camino se ha restaurado en toda la Iglesia la vigilia pascual, la noche de la Pascua. Somos la única realidad que está toda la noche, hasta el amanecer. En tantas parroquias se hace la vigilia, pero se hace desde las 9 hasta las 11. Y se acabó. Nosotros la hacemos hasta el amanecer, desde hace años y años. Y hacemos los bautizos por inmersión. Y hacemos... Fíjate, el Papa lo sabía. Y les ha querido contar esto a los obispos en la visita al Límina de la República Dominicana. Después tengo aquí una carta de una familia en misión en China, que es muy interesante. Dice así: mamá, hay que evangelizar a esas personas, estos niños no pueden morir en vano. Irene e Israel, con 5 hijos, llegaron a China para evangelizar como familia en misión. Ahora han regresado a España porque Irene se le complicó el embarazo y la única opción que le daban en China era abortar. Mamá, hemos encontrado una bolsa con un bebé muerto y el corazón fuera. Es lo que dijeron los hijos de Irene e Israel cuando se encontraron en unos arbustos a un feto de 8 meses con la placenta aún cubriéndole mientras jugaban en el parque. No se me olvidará esa imagen en la vida, dijo Irene, la madre. Irene e Israel son un matrimonio del camino neocatecumenal que partió hace 5 años a China como familia en misión. Irene explica que en China el aborto es el cáncer de la sociedad y cuenta cómo a sus hijos les impactó tanto ver este niñito indefenso, muerto allí, que decían: mamá, mamá, es verdad que hay que evangelizar en China porque estos niños no pueden morir así. A estas mujeres, ¿por qué se les obliga a abortar?, decían los niños. Un niño de 6 años y otro de 8. Irene afirma que al día siguiente, cuando los niños tenían que ir al colegio, después de las vacaciones de Año Nuevo, les preguntamos si les costaba trabajo ir. No, tenemos que ir por Mateo. Es el nombre que pusieron mis hijos a este feto, a este niño que encontraron muerto. Le llamaban Mateo. Lo haremos por él y por todos los niños que sufren y que mueren como Mateo. Es necesario, mamá, que nos vean, que vean el amor de Dios en nosotros. Estos niños han empezado a hacer sacrificios por los abortos y los niños que matan. Me recordaban los niños de Fátima, que cuando les presentó la Virgen el infierno, vieron allí la gente que sufría, desde aquel día ofrecían pequeños sacrificios por todos los pecadores para que no fueran al infierno. Y saltaban la merienda. Eso está en el proceso de canonización de Fátima, los niños. Estos niños también han ofrecido sufrir por toda la situación de China. Estos niños pequeños de la comunidad, y están encantados de poder evangelizar. Esta familia se hace extensible a todos. El primer día que llegamos al colegio no sabíamos nada de chino.
La profesora hablaba, pero como no la podíamos entender y como pensó que no lo obedecíamos, me pegó. Habla Loreto, la segunda de la familia, que ahora tiene 10 años. Mi hermana le intentó apartar y la profesora la empujó. Se lo contamos a nuestros padres y nos dijeron que rezáramos. Después de comer, mi madre fue a hablar con la profesora. Irene, su madre, dice: nuestros hijos han vivido muchas dificultades, porque ahí las escuelas son como un régimen muy militar, muy disciplinado. Los profesores tienen carta blanca para corregir a los alumnos, y esto nuestros hijos lo han sufrido en primera persona. A pesar de las dificultades, han podido encauzarlo rezando mucho, porque lo que te sale de tu corazón sería bajar, montar un numerito, pero gracias a Dios pudimos hacerlo bien y pedir perdón a la profesora por si nuestros hijos habían hecho algo mal. Hemos visto que, yendo siempre con la ayuda del Señor por delante, los niños han salido vencedores de todas las situaciones con las que se han encontrado. Y es que con los niños tenemos que tener especial atención, ya que por desgracia nos han dicho, el mercado del tráfico de órganos del país cotiza a la alta a estos niños. Por eso desde el principio nos han recomendado, la gente, los chinos que nos rodeaban, que tuviéramos cuidado, porque las personas de clases más altas prefieren órganos de niños extranjeros, pues se les presupone más sanos y cuidados. Por eso pues pagan el doble. No es la única dificultad que hemos vivido. Nos han pinchado el teléfono, nos han seguido, incluso una vez nos paró la policía porque volvíamos de una Eucaristía para interrogar el taxista que nos llevaban a casa. Siempre tenemos preparado un plan B cuando nos juntamos para celebrar la Eucaristía, para poder decir que estamos celebrando un cumpleaños o una fiesta, por si la policía china nos interrumpe, pues el camino neocatecumenal no tiene, hace unos años, cabida dentro de la asociación patriótica. Yo sabía que sin la oración vivir esto aquí iba a ser imposible. Entonces rezábamos todo lo que podíamos, el rosario, los laudes, las vísperas, las completas, nos cuenta su marido Israel. Fue así como vi que cada paso que daba era como estar tocando a Dios. Y decidme, ¿qué hay más grande que estar tocando a Dios constantemente? La evangelización de China es complicada. Nosotros lo hacíamos de varias formas, sostiene Israel, el padre. La primera es la que parece más sencilla, pero es enormemente enriquecedora. Se trata sencillamente de vivir. Basta vivir en medio de ellos, pasear por las calles, ir a los barrios, como en el que vivimos nosotros, que es un barrio muy pobre. Nos miran para que nos vieran como familia, porque la familia prácticamente allí no existe. El obispo diocesano también nos pidió ayuda para crear comunidades y evangelizar. Así que los domingos salíamos al centro de la ciudad y hablábamos de Dios. Es importante anunciar la buena noticia, decirle que el Señor está siempre con nosotros, que conoce todos nuestros sufrimientos, que nos ama. Irene, la mujer, añade que el Señor te llena de amor el corazón hacia las cosas que al principio me daban hasta repulsión. En sitios donde al principio nada más verlo yo dije, yo aquí no me quedo ni un día. Luego nos hemos encontrado que el Señor nos daba amor a la gente, rezando por ellos y con ellos. Luego dice, Israel asegura que ir a la misión no fue algo premeditado. En una convivencia estábamos en oración, después pidieron familias dispuestas y en ese momento sentí como alguien que me agarraba de la pechera y me ponía de pie y me levantaba. Conmigo se levantó mi mujer, ambos dispuestos para lo que Dios quisiera. No habíamos hablado previamente, simplemente nos levantamos. El destino, ¿dónde iríamos? No lo sabíamos. Lo que sí sabíamos es que Dios nos llamaba a ir por el mundo y a anunciar el Evangelio. Después de haber vivido la enfermedad de uno de nuestros hijos, que está vivo por un puro milagro, la enfermedad y la muerte de nuestra cuarta hija, Nazaret, y la enfermedad que he tenido yo, sentí que la cantidad de milagros que Dios había hecho en nuestra familia no podíamos quedarnos para nosotros solos. Relata emocional. Así comenzamos esta aventura. Un aplauso. Bien, hermanos, pues antes de empezar a escuchar la palabra vamos a hacer un canto a la Virgen. Tenemos aquí el icono
de la Virgen del Camino. La Virgen, que sabéis que la Virgen se nos ha aparecido y ha dicho: hay que hacer comunidades cristianas como la Santa Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. El filósofo Sartre ha dicho: el otro es el infierno. A nosotros la Virgen nos ha dicho: el otro es Cristo. Claro, pero para llegar a descubrir que el otro es Cristo, hace falta un proceso. Porque eso es muy importante que lo sepáis. ¿Por qué dice la Virgen que tenemos que hacer comunidades como la familia de Nazaret? ¿En qué sentido? Nos invita a copiar las virtudes morales de la familia. También nos hace tres: humildad, sencillez y alabanza, las tres etapas de la iniciación cristiana: precatecumenado, catecumenado y elección. Pero no es eso, hemos descubierto. Nos pide que la Virgen nos ha dicho de hacer comunidad por una razón: porque nuestro Señor Jesucristo nace pequeñito, como un niñito chiquitín, y ha necesitado de una familia para crecer, hacerse adulto. 30 años. Por eso el camino neocatecumenal dura 30 años. Y cuando hemos terminado todo el proceso neocatecumenal, las comunidades ahora están partiendo en misión. Todas las comunidades en misión. Hay parroquias que tienen 25 comunidades, 30. Y hay parroquias de las periferias, las afueras, que no tienen gente, que están llenas de migrantes. Entonces cogemos 3 comunidades y las mandamos en misión, en medio de rumanos, musulmanes. Estamos haciendo esto. Todos los hermanos desde aquí, Dios os ha solicitado para evangelizar. Todos en misión, tarde o temprano, iremos todos. A veces familias que hacemos la misión Argentes, tenemos ya más de 170 misiones Argentes. La misión Argentes es una forma de fundar parroquias nuevas, con una nueva dimensión, etcétera. Y aquí por eso necesitamos ahora mismo, yo le dije al secretario del Santo Padre que me pedía cuándo pensamos enviar. Pues ya nos han pedido más de 40 misiones Argentes. Pero 40 misiones Argentes, si cada misión Argente tiene 5 familias, necesitamos 200 familias. ¿Y dónde están? Pues aquí. Si tenemos que enviar, por ejemplo, a Suecia, hay que evangelizar a Escandinavia, que aprendáis inglés. ¿Sabéis inglés todos? Pues vamos a Escandinavia, vamos también a Asia, vamos a China, vamos donde Dios nos diga. No hay cosa más grande. Todas las familias en misión están todas muy contentas, porque no viven para sí la vida, la viven para aquel que murió y resucitó por nosotros. O sea que es maravilloso no vivir la vida para ti, vivir la vida para el Señor, estar enviado en misión. Es algo verdaderamente impresionante. Somos, hermanos, un carisma. Mirad, dicen que un concilio se necesitan 50 años para que empiece a aplicarse. El Concilio Vaticano II, ahora mismo, este año, han pasado 50 años. Va a comenzar a actuarse. La situación de la Iglesia en toda Europa, por ejemplo, es terrible. Hay muchísimas parroquias que son obsoletas, porque están llenas de gente mayor, y sus hijos y sus nietos están todos, o casi todos, fuera de la Iglesia. Es una Iglesia condenada a muerte. Mirad, en España, el ABC hace 20 días ponía: en España se celebran 675 divorcios al día. 675 divorcios al día. Se está desmoronando toda la sociedad. Y va en aumento, La secularización. Toda Europa, pensar que toda Europa era cristiana, pero Europa ha cometido el pecado contra la luz, ha rechazado el Evangelio, lo que el Papa Juan Pablo II llamó la apostasía de la Europa, donde lo más importante es la destrucción de la familia. Pensad, en Suecia, por ejemplo, el Estado está muy preocupado, aparte que ya no hay familia, porque la gente al final, todos viven solos. ¿Cuántas mujeres solas? ¿Cuánta gente sola? Y cuando la gente ya no quiere convivir con otro,
Primero están con una mujer un tiempo, después se enfadan y se separan, después con otra relación, después al final viven solos, con la botella de whisky, con un perro, con un gato, con un lagarto, con una serpiente, con lo que quieras. Pero es un hecho sociológico. Estamos yendo a un tipo de sociedad donde vivir es difícil. Por eso el nivel de suicidios es inmenso. Cada minuto se mata una persona en el mundo. Esta es la estadística mundial. Cada minuto muere una persona que se suicida. Cuando una vez hubo un encuentro en Roma de una secta satánica que habían matado a 7 u 8 personas, a uno de los exorcistas, el padre Amor, que ha escrito un libro sobre el demonio, etc., le preguntaron en la televisión: ¿y qué piensa de esto? Y dijo: eso son mascaradas de estos jóvenes. Lo verdaderamente importante es el suicidio. El demonio quiere que te mates, porque suicidarte es una blasfemia contra Dios. Es decir, a Dios: el mundo que has hecho es una porquería, esto es un horror, no merece ser vivido. Y se matan, y se matan, y siguen matándose. El nivel de suicidio de jóvenes es altísimo. Por eso tenemos que llegar pronto. Hay que llegar, es maravilloso ver la cantidad de jóvenes que tenemos. Bien, pues hermanos, entonces, hacer comunidades como la familia de Nazaret quiere decir que tenemos que lentamente, el camino es lento, no tenemos prisa, y los hermanos tienen que ir creciendo poco a poco en la fe. ¿Y cómo se crece en la fe? Pues mirad, el camino es todo celebrativo. Es todo celebrativo, son todo liturgias, celebraciones. La celebración de la palabra es una cosa maravillosa. ¿Y de dónde viene esta celebración que tenemos todas las semanas? Celebramos la palabra de Dios y la proclamamos en medio de nosotros, y nos ilumina, y nos sana, y nos limpia por dentro, nos regenera, crea en nosotros la palabra de Dios. Pues esto lo han descubierto los pobres. Cuando yo estaba en las barracas, ahí todo lleno de pobres, todos analfabetos, uno era un pobre que recogía cartones en la calle, otro todo gitanos, pero estos hermanos, yo les decía: vamos a abrir la palabra. Yo proclamaba la palabra, y de pronto la palabra de Dios encontró en estos pobres un eco tan fenomenal que respondían de una manera que te quedabas sobrecogido. Cómo hablaban, con qué música respondían, cómo rezaban a Dios, cómo acogieron la palabra. Ellos, los pobres, el Papa Juan XXIII dijo que la renovación de la Iglesia vendría a través de los pobres. En nuestro caso ha sido así, porque en las barracas hemos descubierto el trípode: la palabra, la liturgia y la comunidad. La palabra fue formando una comunidad poco a poco, y de pronto apareció entre nosotros la comunidad cristiana, de gente pobrísima, pobrecitos, si éramos todos unos desgraciados, pero todo el que se acercó ahí a las barracas se convirtieron, porque había una presencia del Espíritu Santo realmente impresionante. Bien, fijaros, hermanos, qué maravilloso. Entonces, el camino es todo celebrativo, porque no es un indoctrinamiento, es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros en cada celebración. La penitencial, las Eucaristías, los pasos, el proceso de ir recorriendo el bautismo. El Papa me preguntó que cómo es posible, cuando envió tantas familias en misión, cómo esas familias se han ofrecido y se van a China, a Laos, a la Camboya, así, sin saber la lengua. ¿Cómo han llegado a esto? Yo le expliqué entonces el proceso catecumenal, porque hay una cosa que se llama el pecado en la carne. ¿Qué es lo que quita el pecado original? El bautismo. Pero hemos sido todos bautizados de pequeñitos, pero hemos sido bautizados en la fe de la Iglesia. El bautismo no es una magia, tenemos que adherirnos, tenemos todos que decir sí a un proceso en el que Dios se nos entrega completamente y nos ofrece su propia naturaleza, para que nos hace hijos de Dios. Pero por eso habéis sido todos de pequeñitos un padrino que os prestó la fe, que respondió por vosotros, y que ese padrino se comprometía, en la medida en que íbamos creciendo, a desarrollar en nosotros el bautismo, para que en la medida que nos adherimos, el bautismo cobra fuerza.
Y si cobra fuerza, ¿qué pasa? Va destruyendo poco a poco el pecado que habita en nuestra carne. Y en la medida entonces que los hermanos van recorriendo su bautismo, va cobrando fuerza el bautismo, el pecado que habita en la carne va perdiendo fuerza. Ya comenzamos a no ser tan avaros, ya comenzamos a no mirar a la mujer del otro deseándola, ya comenzamos hasta un momento en que el pecado tiene tan poca fuerza en nosotros que podemos ofrecernos a la iglesia, como aquí os vais a ofrecer muchas familias. Bien, pues antes de que yo os anuncie el querigma, vamos a beber un poco de agua. Les decía entonces que ¿qué es lo que está pasando en la iglesia de hoy? Con el sínodo, etcétera, con la confusión que se ha creado, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando en Europa? Pues mirad, está veniendo menos un tipo de iglesia y va a aparecer otra forma de iglesia. Pero eso es lo que ha dicho el concilio. Entendedlo bien. El Papa Juan XXIII, cuando hizo la bula de indición en la que anunció el Concilio Vaticano II, dijo: estamos en un cambio de época, tareas inmensas le esperan a la Iglesia, como las épocas más trágicas de su historia. Se trata de poner la energía vivificante del Evangelio a confronto con la modernidad. Esto es un choque total. La modernidad con el Evangelio. Por eso hace falta una renovación en la iglesia, el concilio. Hasta ahora no se ha actuado, se va a comenzar a actuar. Nosotros somos una realidad para llevar el concilio. Decía el Papa Juan Pablo II, en la carta de cuando ha aprobado el camino neocatecumenal, decía: cuando Dios suscita nuevas fuentes de renovación, de vida, de fidelidad al Evangelio, para que esto se realice, Dios suscita carismas que lo lleven a la práctica. Así sucedió después del Concilio de Trento, y no podía ser distinto después del Concilio Vaticano II. Una prueba es, dice la carta, el camino neocatecumenal, al cual yo reconozco como un itinerario de formación católica válido para la sociedad, para los tiempos de hoy. O sea, no somos el único carisma, no somos la única realidad. Aquí no dice, os creéis los únicos. ¿Los únicos o no? ¿Qué más da lo que nos creamos? Lo importante es que Dios actúa, nos acompaña en la evangelización. Es Él el que convierte, es Él el que nos envía, es Él el que hace que los hermanos vengan a la comunidad. El camino se acaba en cuanto que el Señor nos retire su gracia y ya los hermanos no vengan, no se reúnan y se acabó el camino. Porque no venís porque se os ha indoctrinado, se os lava el cerebro o algo así. No somos griegos, somos semitas. No creemos solamente en la inteligencia, es el cuerpo, es toda la realidad. La iniciación cristiana, me decía un obispo, nosotros habláis de iniciación cristiana, ¿y eso qué es? Porque en la iglesia la iniciación cristiana es la preparación a las parroquias, al bautismo, a la confirmación y a la primera comunión, etc. Eso es la iniciación cristiana. Entonces nosotros le llamamos iniciación cristiana. ¿Pero eso qué es? ¿A qué os referís? Pues no se trata de hacer unas catequesis doctrinales, porque muchas veces han intentado en muchas diócesis hacer una iniciación, una promoción en las parroquias, y hacen unos escritos, pero no tienen catequistas. ¿Vosotros a qué llamáis iniciación? Se trata de hacer en nosotros la creación de una nueva creación. Tiene que aparecer un hombre nuevo. Os estamos enseñando en el camino a despojarnos del hombre viejo y a revestir el hombre nuevo. Un hombre nuevo. ¿Y en qué consiste ese hombre nuevo? ¿En qué consiste? Pues en algo tan sorprendente como el amar en una nueva dimensión. Amaos como yo os he amado. ¿Y en qué consiste este amor como yo os he amado? En el amor al enemigo. El matrimonio tiene su fuerza en el Espíritu Santo, que nos hace amar como Cristo nos amó, que eso es al enemigo.
¿Y quién es el enemigo? Tu mujer es el enemigo, y tu marido, y tus hijos, siempre el otro. El otro en su alteridad nos provoca, nos hace sufrir, no nos comprende, se transforma en nuestro enemigo. Pero Cristo nos da la ocasión y la fuerza para amar como Él nos amó. Como Él nos amó. Esta connotación, el amor al enemigo, está por estrenarse en el mundo, es la fe adulta. Dice San Pablo en la Epístola a los Efesios que Dios, subiendo a las alturas, dio dones a los hombres, y a unos hizo evangelizadores, a otros catequistas, a otros el don de milagros, el don de lenguas, el don de gobierno. Dice, y todos estos dones los dio para que la Iglesia llegue a la estatura de la cabeza, para que pueda crecer hasta la estatura de Cristo. ¿Y cuál es esta estatura? ¿Cuál es esta estatura en que queremos que aparezca en vosotros? Esta estatura de la cabeza, ¿cuál es? Porque este es el punto. ¿En qué consiste en el mundo que aparece delante de nosotros? ¿En qué consiste el ser cristiano hoy? En América, en Honduras, en donde queráis, en Europa. ¿En qué consiste ser cristiano? Dímelo. En ir a misa. También van los musulmanes a la mezquita. ¿En qué consiste ser cristiano? ¿Lo sabéis vosotros? Así que de forma que se vea, que tengamos algo que decir al mundo, que la gente vea en nosotros lo que ha dicho el concilio, Lumen Gentium. La cristiandad está desapareciendo, pero ya lo había dicho el concilio. Ahora aparece la Iglesia como una luz que iluminará las gentes, las tinieblas que dominan el mundo, con su príncipe de este mundo que es el demonio, será iluminada por la Iglesia. Lumen Gentium, luz de las gentes. ¿Y en qué consiste esta luz? ¿En qué consiste? ¿Lo sabéis vosotros? Sí, nosotros lo sabemos. Dice San Pablo, llevamos siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús.